Esta noche es una noche de gloria, es una noche de bendición. Le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a este día tan especial. Tendremos 3 noches de ministración. El pastor César Bracamonte estará compartiendo con nosotros sobre el Espíritu Santo y ministrando sobre sanidad. Evidentemente que él tiene un reconocido ministerio de sanidad. Lo conocemos así hace muchos años. Fue nuestro profesor en el Centro de Entrenamiento de Fe y mantenemos una tremenda amistad. Eh, Él es mi pastor. Cualquier cosa le consulto a él. Voy para que me jale las orejas también, aunque él nunca lo hace, pero es un tipazo, es un gran amigo, es un maestro, es un pastor, es un buen compañero de milicia. Ha estado en los mejores momentos y en los no muy buenos. Estuvo con nosotros ahí hombro a hombro. Entonces, yo no sé si está ya en, y le damos la más cordial bienvenida. Ahí está, Pastor César. Excelente, Pastor César. Bienvenido, Pastor. Por una cuestión de protocolo, tengo que darle la bienvenida porque usted es como de casa. Es familia, o sea, bienvenido, Pastor. Aquí el grupo de Un Café con Max le da la más cordial bienvenida y sabemos, confiamos, tenemos la certeza, la seguridad que serán 3 noches de gloria, de bendición. Yo necesitaba este tiempo y seguro que todo el grupo también. Entonces, pastor, sin más ni más, bienvenido y que el Señor lo use tremendamente. Bienvenido, pastor, adelante. Buenas noches a todos. Un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Se Sí. me escucha bien? Gloria a Dios. Es un gusto, como siempre, poder compartir con esta linda familia. Recuerden que todos somos una sola gran familia. En el cuerpo no hay divisiones, no hay separaciones. Todos somos uno. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Os améis unos a otros, ¿no? Y eso es hermoso y podemos compartir, podemos edificarnos juntos, caminar juntos, ir adelante a cumplir la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Con el maestro Mats, quedamos en tener 3 noches. Van a ser 3 noches en las cuales vamos a compartir acerca del Espíritu Santo. Compartir acerca del Espíritu Santo, no solo entender que Él está en nosotros, sino lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Aprender cómo caminar en su poder, cómo recibir su poder y cómo cedernos a Él para que Él muestre su gloria en ese mundo. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a dejar que Él nos hable. Una cosa, un paréntesis antes de comenzar. Como les digo, son 3 clases. Voy a dar un fundamento en las primeras 2 clases y en la última clase voy a estar ministrando a los que quieran ir más allá con el Espíritu Santo según lo que vamos a enseñar en las clases. Porque Dios siempre tiene más cosas para nosotros. Nuestro Dios es un Dios asombroso y cuando nosotros estamos expectantes, cuando nosotros esperamos recibir de Él se goza en asombrarnos cada día más. Amén. Entonces vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros en estas 3 noches. Te damos gracias porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Tú nos llamaste para poder caminar contigo, para poder conocerte, para poder tener una relación íntima contigo, para poder disfrutar la paz y el gozo que solamente hay en tu presencia. Pero también nos llamaste para ser sal de la tierra y luz del mundo, para caminar en este mundo en tu nombre, en representación de ti en este mundo, para que el mundo sepa que tú eres un Dios bueno, para que el mundo sepa que tú eres un Dios grande, para que el mundo sepa que no hay otro como tú, no hay quien salve, no hay quien sane, no hay quien libre, sino solamente tú, Señor. Amén. Y que tu poder no se ha cortado para hacer esas obras, sino que antes bien nos has dejado a nosotros como tu iglesia para representarte a ti y mostrar que realmente tú eres bueno.
Hoy día nos cedemos a ti, Señor. Háblanos, guíanos, estamos expectantes. Queremos ir más allá contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles una historia. ¿Me permiten contarles una historia? Quiero contarles una historia. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Esto ya a Caleb le va a parecer la Guerra de las Galaxias, no es. No. Pero hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, había un grupo de personas oprimidas. Eran personas cuyo valor propio era prácticamente nulo. Se sentían poco menos que basura. Habían sido oprimidas por muchos años. Toda su vida, muchos habían nacido en esa opresión y prácticamente sentían que como personas no valían nada. Caleb. Sin embargo, el Dios Todopoderoso los sacó del lugar donde ellos se encontraban en esclavitud y los llevó a su presencia. Los sacó con mano poderosa, los libró mostrándole su gran poder y los llevó a su monte. El Dios Todopoderoso, creo que ya se imaginan de quién estoy hablando, de los israelitas. Eran esclavos, oprimidos en Egipto. Dios los sacó de Egipto y el ejército más poderoso del mundo en ese entonces no pudo volver a capturarlos porque Dios peleó por ellos. Este pueblo oprimido llegó al monte de Dios, llegó al desierto del Sinaí, llegó a las faldas del monte de Dios. Y en ese monte Dios se manifestó delante de ellos. Aquel que los había guiado con una columna de nube, con una columna de fuego, que los había protegido en todo el camino, se manifestó en ese monte. Vieron la gloria de Dios que cubrió todo ese monte. Vieron el monte ardiendo en llamas, fuegos, rayos, relámpagos, el sonido de una trompeta muy fuerte. Y entonces Dios empezó a hablarle a este pueblo. Esta historia la pueden ver ustedes en Éxodo 19. Y ahí se ve cómo Dios les dice, si ustedes oyen mi voz y caminan en mis mandamientos, serán mi especial tesoro. Y yo los haré reyes y profetas en este mundo. Y es interesante. Yo me imagino en ese momento en que Dios les estaba hablando, era impresionante, impactante la presencia de Dios. Pero el mensaje de Dios era todavía más impactante. Dios quería un pueblo de profetas, un pueblo en el cual Él pudiera manifestarse libremente, un pueblo que no iba a necesitar tener un rey natural, porque Dios mismo iba a ser su rey. Un pueblo totalmente diferente, un pueblo que iba a ser sal de la tierra y luz del mundo, un pueblo en el cual el poder de Dios se iba a manifestar. Pero Israel, la gente de Israel en ese momento, se asustó. Dijeron, no queremos oír ya más la voz de Dios. Que Dios no nos hable. Y fueron donde Moisés y le dijeron, Moisés, que Dios, ya no queremos oír a Dios, ya no queremos oír su voz, que Dios no nos hable para que no muramos. Ve tú, Moisés, habla tú con Dios, que Dios te hable a ti y tú nos cuentas a nosotros, tú no chismeas, pero no queremos nosotros oír, tratar directamente con Dios. Eso truncó en ese momento los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel. Los planes para el pueblo de Israel ya no volvieron a ser lo mismo, porque el plan que Dios tenía para ellos no se podía llevar a cabo porque el pueblo de Israel lo rechazó. Nosotros en este tiempo podríamos decir, pero qué tontos.
los israelitas. Tenían la oportunidad de caminar con el Dios vivo, de caminar, de disfrutar de su poder. Yo me imagino que cuando Dios hablaba, realmente hablaba a través de la gente de Israel y los mismos israelitas iban profetizando los mandamientos de Dios. Porque eso era lo que Dios quería, un pueblo de profetas, un pueblo de gente que lo viera a él y caminara con él y oyera su voz. Pero los israelitas rechazaron ese llamado. Ahora, Dios no tiene un plan B. Dios es un Dios de propósitos y Él no cambia. La palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo, Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misma palabra de Dios nos dice en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por eso ustedes, hijos de Israel, a pesar que rechazaron lo que yo quería, no han sido consumidos, porque yo no cambio. Dios no cambia de planes, Dios no tiene un plan B, Él siempre tiene el único plan. Y el plan de Dios permanece, y el propósito de Dios permanece, y la voluntad de Dios permanece. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, después que Jesús pagó el precio, para que otro grupo de esclavos, otro grupo que estaban sin valor, sin sentido en sus propias vidas, que vivían sin reconocer lo correcto, lo incorrecto, que podían caminar en este mundo en esclavitud, porque todo el que hace pecado, dijo el Señor Jesucristo, esclavo es del pecado. Y vivía en esclavitud. Ese pueblo pudiera ser libre también. ¿Ya saben de qué pueblo hablo? De nosotros. Nosotros éramos ese pueblo de esclavos, esclavos en el poder de las tinieblas. Romanos nos dice que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿No? Si nos sometemos a alguien para obedecerle como esclavos, nos convertimos en esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o de la obediencia para ser justificados. Entonces, éramos esclavos. Pero Jesús dijo, aquel al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Y entonces nosotros hemos sido librados por la obra de la cruz para venir ahora a tener comunión con Dios, para venir a caminar con Él. Hemos tenido la oportunidad, como dice Juan 3:16, que Dios, por su amor, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17 nos lo dice. Esta es la vida eterna. Perdón, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tener una relación íntima con Él, con Jesucristo, a quien Él envió. Tener una relación íntima, vital. Hoy día nosotros tenemos esa posibilidad de tener una relación íntima con Él. Pero ya que nos hemos acercado al monte de Dios, a la presencia del Todopoderoso a través de Jesucristo en la cruz, ahora Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo de reyes, de sacerdotes, de profetas, un pueblo que escuche su voz. Apocalipsis, el capítulo 1, dice que el Señor Jesucristo nos ha presentado delante de su Padre como reyes y sacerdotes. Y vuelve una vez el llamado. En el antiguo pacto, Dios le dijo al pueblo, si ustedes oyen mi voz y siguen mis mandamientos. Generalmente cuando oímos ese versículo pensamos solamente en normas, solamente en leyes a cumplir una tras otra. Pero iba más allá, iba a oír su voz, a caminar con Él, a tener comunión íntima con Él. Y en Romanos, ahora hablando en el nuevo pacto, en Romanos 8:14 se nos dice, porque todos los que son guiados oyen su voz. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos
son hijos de Dios. Mejor dicho, estos caminan como Dios quiere. Estos están cumpliendo la voluntad de Dios de tener un pueblo que lo oiga, que lo honre, un pueblo en medio del cual Él pueda manifestarse con toda su gloria y su poder. Nosotros somos ese pueblo. Nosotros estamos llamados a caminar, caminar con el Espíritu Santo, caminar oyendo su voz, agradándole a Él, manifestando su presencia en este mundo. Ese es un llamado para todos nosotros, para ti y para mí. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene sus predilectos, sus preferidos. Si yo estoy aquí hoy día, recuerden, vamos a ver 3 días esto. Lo primero es animarles, que prendan el interruptor de la expectativa. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre enfatizamos la fe, pero la fe, si no esperas nada, no hace nada. Y nosotros hemos perdido la expectativa de ser ese pueblo de sacerdotes, de profetas, ese pueblo que oye la voz de Dios, ese pueblo que camina no en su nombre, sino en el nombre de Jesús, que lo representa a Él en este mundo, que las obras de Él, este pueblo las lleva a cabo. El Señor Jesús en Juan 14, versículo 12, Él dijo, de cierto, o sea, con toda seguridad yo les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy a vencer y me voy al Padre. Aún mayores. Dios nos ha llamado a hacer esas obras, pero no podemos hacerlas en nuestras fuerzas. Tenemos que caminar con Él y conocerle a Él. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y es por eso que estamos aquí en esta noche, para aprender, saber, tener la revelación primero que Dios quiere. Dios quiere operar a través de ti. Dios quiere que tú seas un instrumento de su gloria. Dios quiere que manifestarse en este mundo a través de ti. Dios quiere usarte para manifestar su poder, su gloria, sus milagros, para sanar a los enfermos, para predicar con poder, para tocar las vidas de tanta persona que necesita un toque de Dios. Dios quiere que tú seas su instrumento para bendecir, su canal de bendición. Pero no puedes hacerlo si no tienes la expectativa de que Dios quiere y Dios puede. Entonces, lo primero que tienes que saber es que Dios quiere usarte. Allí donde estás, si tienes la oportunidad. No tienes que prender tu micrófono, pero allí donde estás, quisiera que repitas conmigo. Dios quiere usarme. Dios, en su plan, Él siempre ha querido usarme. Lo único que impide que Dios me use es mi expectativa. Y digan algo más. Hoy decido estar expectante de ser usado por Dios. Hoy decido consagrarme a Dios para que Él pueda usarme poderosamente en este mundo, alrededor, tocando las vidas de los que están alrededor. Yo decido cederme al Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo Dios nos unge con poder. Pero si tú no tienes expectativa, no vas a recibir. Por eso es importante que hoy día tengas claro que Dios quiere usarte. Era el propósito desde el principio.
el propósito que ha sido restaurado por Jesucristo. Y tú eres el objeto de ese propósito. Eres importante para Dios. Dios no te ha llamado a ser esclavo, te ha llamado a ser rey, sacerdote, profeta de Dios en este mundo. Mostrar su gloria y su poder. Sigamos adelante. En Juan, capítulo 16. Estoy enseñando como que voy a enseñar 3 días, ¿no? A 3 horas por día no hay problema, ¿no? No se preocupen. Pero en Juan 16, perdón, en Juan 15, el Señor Jesús hizo una analogía de nuestras vidas con los pámpanos. Y él expresó algo. Él dijo, mi Padre quiere que den mucho fruto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que demos mucho fruto. Dios quiere que tú des mucho fruto. Lo único que tienes que saber, que él mismo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Pero también hay una revelación. Porque el Señor Jesús lo último que dijo antes de partir de este mundo es, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es importante saber eso, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero no estamos separados de Él. Él está con nosotros. Entonces, Dios nos ha llamado para llevar mucho fruto. Esta expresión implica varias cosas. La primera es, no depende de nosotros. Una de las cosas que impiden que uno reciba de Dios su plan y sobre todo el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Una de las cosas que impiden es un sentimiento de indignidad. Tú no puedes recibir de Dios si piensas que Dios no quiere darte algo. No puedes recibir de Dios si tú piensas que es imposible o muy difícil para ti para calificar, para merecer recibir algo de Dios. Bueno, quiero decirte hoy día de que tú no tienes que calificar. En Romanos 8 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. No es porque tú seas perfecto. A mí me encanta un pasaje, los Salmos, cuando dice la palabra de Dios, que Dios se acuerda que somos polvo. Si nosotros queremos ser perfectos, vamos camino a la perfección, está claro. Dios nos va perfeccionando. Desde el día que conocemos al Señor, Él va tratando con nosotros y nos va perfeccionando. Pero nunca vamos a ser perfectos hasta que estemos en su presencia. Hasta ser totalmente transformados por Él. Mientras tanto, seguimos fallando eventualmente. Nos demos o no nos demos cuenta. Pero, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios mismo es el que justifica? ¿Quién los condenará? Estoy en Romanos 8:31 en adelante, ¿no? ¿Quién los condenará? Jesús es el que murió, y no solo murió, resucitó, salió vivo del sacrificio para hacernos justos. O sea, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Ni circunstancias, ni el diablo con bebé crece rojo, nada nos va a separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nadie que te pueda acusar. No hay nadie que te pueda condenar, porque Dios mismo te lavó, Dios mismo te santificó para Él, te separó para Él, te hizo su especial tesoro para que tú puedas caminar con Él, para que tú puedas caminar en confianza por la obra de Jesús, el justo que te dio su justicia, que te justificó.
el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Luego, tú tienes que saber que para Dios, como dice su palabra, y lo puedes leer una y otra vez en las epístolas. Las epístolas, cuando empiezan, una epístola no habla a los miserables pecadores de la iglesia de Éfeso, a los fascinerosos de la iglesia de Corinto. Y podría haber hablado así, si ustedes han leído la epístola a los Corintios. Pero no, siempre habla a los santos, fieles, justos, irreprensibles. Y eso es lo que tú eres para Él. De modo que lo primero es que debes dejar de mirarte como te veías antes, sino debes verte a ti mismo como Dios te ve. Dios te ve santo, justo, perfecto, irreprensible. Él te justificó. Segundo, Dios quiere usarte. Eso es lo segundo. Lo primero es Dios no tiene nada contra ti. Tú eres justo. Él te justificó. Él es el que te justifica. Segundo, Dios quiere usarte, no depende de ti. Hay personas que dicen, y sobre eso una vez oí a un predicador de una iglesia grande, y él decía, y ojo, yo no, aclaro, pongo el parche. Mi esposa me ha advertido que ponga el parche cuando soy un poco sarcástico o cuando hago un testimonio. Voy a poner el parche. No estoy de acuerdo con esto. Correcto, por si acaso. Pero él decía, a mí me costó llegar a donde estoy. Me costó llegar al punto donde estoy de ser pastor, de ser así, de ser usado por Dios. Me costó el quemarme las pestañas leyendo la palabra, me costó el pasar tiempo de rodillas en oración. Cuando yo oí eso, yo me dije a mí mismo, soy un sinvergüenza, porque a mí no me costó nada. A mí no me costó nada para fluir con el Espíritu Santo, no me costó nada, yo no merecía nada. Fue un regalo, es una gracia. ¿Saben por qué es una gracia? Porque Dios quiere. Y Dios no hace acepción de personas. Dios quiere usarte a ti. ¿Me explico? Dios quiere. Entonces, uno, Dios no tiene nada contra ti. Él te hizo digno. Dos, Dios quiere usarte. Y ahora viene la tercera parte. ¿Cómo puedo ser usado? Quisiera yo ver, ahorita voy a ponerme en galería, quiero ver cuántos quisieran ser usados por Dios. Así que si pueden levantar la mano. Y si están con la cámara apagada, no hay problema, pueden levantar la manito como una reacción. Quiero saber a quiénes les gustaría ser usados con poder, con mano poderosa. Porque por ahí empieza la cosa. Gloria a Dios, por ahí veo unas manos, porque por ahí empieza la cosa. Tú no puedes recibir algo que no quieres tener. Dios no te va a obligar a recibir algo que no quieres tener. Pero si tú quieres tener, si tú lo anhelas, si tú estás expectante, si tú sabes que Dios quiere y sabes que Dios te justificó, Él te hizo digno, tú no te has hecho digno. De repente tú dices, yo no he orado tanto, yo no he leído tanto de la palabra. Yo no estoy diciendo que no ores, ni que no leas la palabra. No voy a hacer apología de no orar o de no leer la palabra, pero uno no lo hace para merecer una estrellita de Dios, para merecer calificar, para recibir algo de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta la música? ¿Les gusta la música? Ya. ¿Ustedes tienen que oír música? ¿Tienen la obligación de oír música? Pero oyen música.
¿Por qué oyen? Porque les gusta, ¿cierto? Miren, Dios nos ha amado tanto que nos ha dado el privilegio de que nosotros podemos acercarnos a su presencia en oración. Podemos meternos y sumergirnos en su palabra y conocer su buena voluntad. Esos preciosos pasajes en que habla, mi hijo eres tú. No hay nada que te pueda separar de mi amor. Te amo con amor eterno. Poder introducirnos, estar en esa palabra. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado el privilegio de poder estar en su presencia y gozar de su presencia simple y llanamente porque queremos, no porque tenemos que ganarnos algo. Y en realidad, si tú lees y oras porque te estás perdiendo de lo mejor, porque Dios no necesita que tengas que hacer algo. Dios quiere que puedas ir a Él y disfrutarlo a Él, aprender a disfrutarlo. Yo no soy partidario de las adicciones. Las adicciones a lo que sea suelen atarte, suelen hacerte esclavo. Pero sí soy partidario a una adicción, a la adicción a la presencia de Dios. Uno debería ser adicto a la presencia de Dios. Bueno, hemos dicho, Él te justificó, Él te hizo digno. Segundo, Dios quiere usarte. Tercero, tú debes querer ser usado. Porque Dios no va a obligarte a hacer algo que tú no quieres. Él te ama tanto que no te va a obligar. Si tú quieres ser usado, vamos a aprender lo que Dios dice. Vamos, todavía tengo 2 horas, ¿no? Vamos a... Gracias. No se asusten, tenemos 3 días para ir poco a poco. Y si no, me figuro que el maestro Max me dará más tiempo, ¿no? Ya, perfecto. Ya, en Hechos, el capítulo 1. Probablemente ya han oído de esto, pero en Hechos, el capítulo 1, estamos en el momento en que el Señor Jesús ya va a ascender al cielo. El Señor Jesús ya ha resucitado. Después de resucitar, si ustedes leen los primeros versículos, el versículo 3 nos dice que después de resucitar el Señor Jesús se quedó 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora es interesante, el Señor Jesús había estado con los discípulos por 3 años y medio, por lo menos. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero por lo menos 3 años y medio. Había estado enseñándoles. Los discípulos habían estado con él, habían viajado con él, habían hecho campañas con él, lo habían ayudado, habían comido, habían dormido con él. Se habían acostumbrado tanto a su presencia que cuando el Señor Jesús decía de que él iba a ser quitado de ellos se sentían desamparados. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor Jesús les tuvo que decir, no les voy a dejar huérfanos, voy a venir a vosotros. Mi Padre les enviará otro consolador, otro como yo, para que esté con vosotros para siempre. Tuvo que animarlos. Estos discípulos que estuvieron tarde, mañana y noche con él. En todo ese tiempo no pudieron entender las cosas que necesitaban acerca del reino de Dios. No pudieron entenderlas porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente con el Espíritu Santo. Y por eso el Señor Jesús, el versículo 3, estoy en Hechos 1, dice, a quienes también después de haber padecido,
después de haber muerto y resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Les decía, ¿y por qué tuvo que enseñarles en esos 40 días? Si nosotros vamos, Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, el mismo Lucas que escribió el Evangelio de Lucas. Realmente el libro de Hechos vendría a ser Lucas 2. Si hubiera primera de Lucas y segunda de Lucas, primera de Lucas sería el Evangelio y segunda de Lucas sería el libro de Hechos. ¿Correcto? ¿Cómo sé yo eso? No me crean a mí. Siempre vayan a la palabra, siempre vayan a averiguar. No le crean a un pastor nada más porque tiene el título de pastor o ministro, o maestro, lo que fuera. Siempre vayan a la palabra. Si yo veo, estaba en Hechos 1, ¿verdad? Si yo veo en Hechos 1, ¿cómo empieza Hechos 1? Versículo 1 dice, en el primer tratado, o Teófilo, hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice, en el primer tratado significa este es el segundo tratado, ¿correcto? Hay un primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Vamos a Lucas, el capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿A quién le estaba escribiendo Lucas el Evangelio? A Teófilo. ¿Y a quién le estaba escribiendo el autor de Hechos? A Teófilo, ¿verdad? Era Lucas. Es el mismo Lucas. Eso quiere decir que nosotros podemos ver la secuencia entre Lucas y Hechos, ¿correcto? Si vuelvo yo a Hechos 1, en Hechos 1, versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En Lucas, el último capítulo de Lucas, Lucas 24, y vamos ya cerca al final. En Lucas 24, del 36 en adelante, y voy a abreviar un poco, el Señor Jesús ya había sido crucificado. Los discípulos estaban encerrados en un aposento. No encerrados porque dijeran cuán hermoso y cuán delicioso es andar, habitar los hermanos juntos en armonía. No, estaban encerrados porque habían matado a su maestro y ellos tenían miedo que vengan a matarlos a ellos también. No es que ya estaban diciendo, ahora qué vamos a hacer, hay que organizarnos, hay que fundar la iglesia, hay que ir más adelante, hay que seguir con las enseñanzas. No. Estaban escondidos. Y entonces, en esa guarida donde estaban escondidos, en la apostocueva, ellos de pronto estaban ahí y entra, dice en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Imagínate, acaban de enterrar al maestro y de pronto se les aparece delante. ¿Se imaginan la impresión? Pero él les dijo,
¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pez asado, él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Permítanme hacer una aclaración aquí. Hasta este punto, por más que habían pasado 3 años y medio los discípulos con Jesús, los discípulos no eran capaces de comprender las escrituras. Veían las escrituras como las ve cualquier hombre natural, pero no entendían lo que implicaban esas escrituras. Y dice que en este momento, recién en el versículo 45, terminando Lucas después de la resurrección, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Les decía que en este momento les abrió el entendimiento. Ahora, ¿qué implicaba el abrirles el entendimiento? Si ustedes ven en Mateo, el capítulo 16, solo lo voy a tocar muy rápido. En Mateo capítulo 16, él, estando en vida, les explica que tenía que ir a Jerusalén. Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 23. Mateo 16, del 21 al 23, dice que les empezó a declarar que a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y ser muerto, miren lo que dice, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no entendía lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. No entendía el propósito, porque era necesario tener a alguien dentro para poder entender la Escritura. Vuelvo yo a Lucas. En Lucas 24, 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vamos a ir a un pasaje paralelo. El pasaje paralelo está en Juan, el capítulo 20. En Juan, el capítulo 20, si ustedes ven la historia de la resurrección, en el versículo 9, ven el sepulcro abierto, pero en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. No entendían. Jesús había resucitado, pero no habían entendido la escritura. ¿Queda claro? No entendían. Vamos más adelante y vamos al versículo 19.
¿Se acuerdan lo que les leí que estaban los discípulos en Lucas? Estaban los discípulos en el aposento, ¿no? En la apostocueva, estaban ahí reunidos. Y acá es el mismo pasaje. Juan lo explica y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y aquí lo dice claramente, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora es interesante que el Señor Jesucristo podía decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cierto? No necesitaba tocarlo, no necesitaba hacer nada, solamente le decía: correcto, tu fe te ha sanado, ve, tu discípulo, tu siervo ya está sano como creíste, así te sea hecho. No tenía que hacer más nada. Pero en este caso puntual, el Señor Jesús se dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este es el pasaje paralelo al cual Lucas se refiere cuando dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Correcto. Les hago una pregunta. Y me gustaría, no sé, yo sé que estamos por Zoom, pero me gustaría si fuese interactivo de alguna manera. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si Jesús les dijo: recibid el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo o no lo recibieron? Y es más, no solamente lo dijo, les sopló, hizo un acto físico. ¿Ustedes creen que recibieron el Espíritu Santo, sí o no? Me gustaría ahí ver su opinión, manos arriba o manos abajo. Ustedes, ¿quiénes dicen manos arriba que sí recibieron el Espíritu Santo? ¿Y quiénes dicen que no recibieron el Espíritu Santo? Se pueden hacer en las reacciones por ahí. Ya. ¿Creen, recibieron estos discípulos, recibieron el Espíritu Santo? Sí. Ya, por ahí veo unas manos que sí. Ya, otra mano, hermano Abel, también lo veo que sí, hermano Juan, Rocío, ¿no? Sí recibieron. De repente, por ahí Isabel Rojas, ya de repente por ahí alguien dice que no, o mejor dice: ya seguro que este pastor se trae algo entre manos, mejor no digo nada porque seguro que me va a querer atrapar por aquí, y yo, el primero que ponga su mano aquí o mano acá, va a quedar mal, mejor no digo nada. No, bueno, vamos a ir un poquito más allá. Si el Señor Jesús sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo, yo no tengo nada que me haga suponer que no pasó lo que el Señor Jesús dijo que debía pasar. En otras palabras, estos discípulos recibieron el Espíritu Santo. ¿Correcto? Ahora, a veces nos confundimos un poco con términos y palabras. Y por eso es que estoy yendo tan lento en este momento. Porque quiero crear una expectativa de cómo son las cosas. El Señor Jesús, en Juan lo pone como que el Señor Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lucas lo pone como que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero las Escrituras no se pueden comprender si no tienes al Espíritu Santo. Pedro, los discípulos no entendían las Escrituras antes porque no tenían el Espíritu Santo. Y si nosotros vemos Hechos, que es el capítulo a continuación, Hechos 1, vemos que luego de la resurrección y luego de que él soplara
o les abriese el entendimiento para comprender las Escrituras, Jesús se tuvo que quedar 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios. Porque como dijo el Señor Jesús en Juan 3, nadie puede ver el reino de Dios si es que no nace de nuevo. ¿Correcto? No se pueden ver, no se puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo, sin nacer del agua y del Espíritu. Y Jesús sopló el Espíritu y ya pudieron ver el reino de Dios. Y por eso ahora sí recién pudo enseñarles 40 días su curso intensivo acerca del reino de Dios. Porque ya habían nacido de nuevo, tenían el Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo hasta aquí conmigo? ¿Me siguen? Seguimos en Lucas. Volvamos a Lucas. En Lucas, último capítulo de Lucas, Lucas 24. Nos quedamos en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Se los dice porque ya lo pueden entender, ya tienen el Espíritu Santo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, son testigos presenciales. Correcto. He aquí, versículo 49. ¿Todos me siguen? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren, hasta este punto estamos de acuerdo en que si Jesús sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo. Vemos que Lucas llama a eso el que les haya abierto el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y el mismo Señor Jesús, en Juan 3, en la historia con Nicodemo, dice que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces yo entiendo que cuando el Señor Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, los discípulos nacieron de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? Implica que estos discípulos ya eran salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Ya creían en Jesús, tenían a Jesús en su corazón, propiamente dicho, tenían el Espíritu Santo en su corazón. ¿Correcto? Eran hijos de Dios, con todos los derechos. La iglesia nació ahí. ¿Es correcto? Eran cristianos con todos los derechos. Si alguno de ellos de ahí salía y lo atropellaba un camello, se iba directo a la presencia de Dios. ¿Correcto? Me dejo entender. Voy al punto. Ellos ya eran creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, sellados, como dice Efesios 1:13, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la herencia, pertenencia de Dios. Pero en el versículo 49, el Señor Jesús sigue hablando y les dice que hay algo más. Hay algo más, aparte de lo que han recibido. ¿Pero qué? ¿Ya no hemos recibido todo? Sí. En cuanto a lo que era la vida de ellos, en cuanto a su salvación, en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a ser justificados, en cuanto a ser hechos nuevas criaturas delante de Dios, una nueva especie de ser que nunca antes había existido, hijos de Dios, en cuanto a ser hechos participantes de la naturaleza divina, en cuanto a tener su chalet ya preparado y amoblado en la presencia de Dios, ya lo tenían todo, absolutamente todo.
pero hay algo más. Y Jesús dijo, versículo 49, Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. A pesar que ellos ya tenían todo en cuanto a sus vidas se refiere, el Señor Jesús dice que hay algo más. Hay algo más que tienen que recibir. Lo llamó la promesa del Padre. También lo llamó ser investidos de poder desde lo alto. Solamente voy a irme a un versículo más. Recuerden que Hechos es la continuación de Lucas. La continuación de esta historia está en Hechos el capítulo 1. Y en Hechos el capítulo 1 hemos visto cómo el Señor Jesús está en el versículo 3 enseñándoles durante 40 días acerca del reino de Dios. Ya les puede enseñar porque ya pueden ver el reino de Dios, porque ya han nacido de nuevo. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 continúa con esta misma idea y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí el Señor Jesucristo hace una clara distinción. Podemos ver una clara distinción. Una cosa es la salvación personal que el Señor Jesús pagó para ti. Y la otra es el ministerio que Dios tiene para ti. En cuanto a una persona recibe la salvación, recibe a Jesús como el dueño de su vida, nace de nuevo por fe en el Hijo de Dios, es un hijo de Dios con absolutamente todos los derechos. Correcto. Heredero de Dios con todos los derechos. Y hasta ahí está bien, y si la persona parte de este mundo en ese momento, lo tenía todo. Pero solamente voy a ir, les dije el último versículo, ¿no? Perdón, les mentí. Les voy a dar un solo versículo más. Espero que sea el último. En Efesios, el capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Está hablando del nuevo nacimiento. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Hasta ahí todo está enfocado en nosotros. Nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Y efectivamente nosotros somos salvos no por obras, por gracia. Hemos sido hechos salvos, hijos de Dios, por regalo inmerecido. Y si en ese punto tú partes a la presencia de Dios, lo tienes todo. Y si no, y si sigues en este punto aquí en este mundo, lo tienes todo para ti. Pero Dios quiere ir un poquito más allá. Igual como los hijos en una casa van creciendo.
Y cuando son pequeñitos, cuando son bebitos, bueno, los tienes pues y los arrullas. Nadie ve a un bebé llorar y le dice, anda al refrigerador y saca tu leche. ¿Cierto? Nadie hace eso, ¿verdad? ¿Qué hace uno? ¡Ay, no, bebito! Sí, no te preocupes, toma tu lechecita. Toma, ya, cierra la boca, toma tu lechecita ya. Le dan, lo alimentan. Cuando está chico y quiere algo, se lo hacen. Pero de pronto el chiquito va creciendo. Y ya tienen pues por ahí un pequeño, esa criaturita que solamente tiene 25 años, ahí en su casa. Y les dice, papi, ¿me traes un vaso de leche? ¿Qué le dices? Anda, sírvete la leche, ahí está en el refrigerador. Sírvete la leche, me traes un vaso a mí y le traes uno a tu hermanito. Porque se espera que los hijos crezcan. Dios espera que sus hijos crezcan y tomen su lugar como herederos en la casa. Y cuando son herederos, Dios espera que tomen su lugar como no solo los que reciben, sino los que proveen. Y entonces este pasaje dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios espera que nosotros como hijos, mientras estemos en este mundo, claro, hay un momento que estamos lactando, pero llega un momento en que nosotros vamos a dar leche a otros. Vamos a bendecir a otros. Y eso no tiene nada que ver con nuestra salvación, ni son méritos para ganarnos nuestra salvación. Ya lo tenemos. Es simplemente un poco de madurez y entender que igual como hemos sido bendecidos, nosotros podemos bendecir. Pero el Señor Jesús en Juan 16 dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Dios no nos manda como carne de cañón a servir para su obra en nuestras fuerzas. Él nos equipa. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, esperen la promesa del Padre, la cual les dije, oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y más, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú necesitas algo más para que Dios te capacite sobrenaturalmente para ser testigo. Dios quiere que tú no te conformes con tener aquí tu salvación y decir, gloria a Dios, gracias Señor por haberme bendecido. Quiere que vayas más allá y tú digas, Señor, me bendijiste a mí. Ahora quiero yo bendecir a los demás. Y no puedo hacerlo solo. Separado de ti no puedo hacerlo. Pero Él quiere ungirte. Si no te ha ungido ya. Y si te ha ungido ya, quiere que lo desarrolles. Para que tú puedas fluir en el poder para ser testigo. No para predicar en tus propias fuerzas, con palabras persuasivas y muchas técnicas, sino con la demostración del Espíritu de Dios y su poder. ¿Quieren saber cómo se puede recibir ese poder? No dejen de venir mañana para la continuación de esta enseñanza.
Maestro Mats, te cedo la posta. Muchas gracias, pastor. Interesante todo lo que nos acabas de enseñar. Me quedo con que no solo como herederos, no solo somos los que recibimos, sino que también pasamos a ser los que proveemos. Que un tiempo somos bebés espirituales, que estamos lactando la leche espiritual no adulterada, pero luego somos los que preparamos las mamaderas. Interesante, ¿verdad? Qué tremendo. Gracias, pastor. Tengo aquí en la audiencia a la hermana Evelia. Ella está padeciendo de un cáncer muy agresivo y ya está en quimioterapia y eso. Entonces, con mucha expectativa estuvo esperando estos días, pastor, para poder orar por ella. Ya nosotros como grupo, yo personalmente estoy orando por ella, hasta que lo llamo, oramos juntos y tal. Sin embargo, nos agradaría mucho que usted pueda orar por ella. Probablemente no nos dé cámara, está ahí en el grupo, puedo ver acá su nombre, no sé, tal vez pueda compartir algo ella o podemos nosotros orar por ella, ¿no? Ella, le han diagnosticado un cáncer así, perverso, malo, y está en nosotros orar por ella de desarrollar nuestra fe, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, ahora es tiempo de dárselo. Entonces, es ella básicamente ahora por la que podemos orar, pastor, antes de cerrar esta transmisión, que ya de hecho que es una bendición para todos, para mí, para el grupo. Entonces, tal vez, pienso, tal vez, sin extendernos mucho, si hay alguien de estas 20 personas que estamos en esta noche que desee que oremos, es una brillante oportunidad que Pastor César pues, y todo el grupo podamos estar orando por ellos. Solamente tienen que levantar su manito y Caleb le estaría activando los micros para que puedan dar su petición y nosotros poder estar orando. Hasta mientras, no sé, pastor, si tal vez podemos orar por Evelia. Es una hermana que personalmente no la conozco solamente pero ella al enterarse de mí, que yo estaba mal, a través de una prima de que está en Toronto, en Canadá, ella se ofreció voluntariamente a orar por mí cuando yo estuve muy mal. Incluso se fue de ayuno para orar sin conocerme. Tremendo, ¿verdad? Entonces, yo ya hice mi ayuno por ella, recíprocamente, y estoy orando también por ella, por gratitud, toda vez que ella hizo eso por mí sin conocerme. Entonces, es Evelia, una hermana querida. Entonces, Pastor César, nos ponemos de acuerdo y oramos por ella. Por Adelante, supuesto, Pastor. no sé, no tiene que prender el micrófono, pero no me gustaría, hermana Evelia, pero no tiene que prender la cámara, pero me gustaría saber si tiene dolor en su cuerpo en ese momento. Para, para todos los que me conocen. Sí, por favor, hábleme, hermana Evelia. Pastor Más, Pastor César, muy buenas noches. Eh, sí, estoy muy agradecida con ustedes, escuchando la prédica, muy agradecida con el Pastor Más, que siempre está en los momentos difíciles que estoy pasando, siempre me está llamando, orando, y me siento muy bendecida, porque en los momentos más difíciles siempre me llama y me ora. Y sé que yo he sentido que cuando me ora he podido pasar estas primeras quimios que me han puesto. He recibido las primeras 8, me han puesto en la primera, me han puesto 8 quimios y fue muy duro para mí porque es la primera. O sea, nunca, no sabía cómo es esto, pero es muy fuerte, ¿no? Y sí, yo tengo mucha fe, creo en Dios, sé que Él está conmigo, que nunca me deja, y estaba esperando también a usted, Pastor Más me habló de usted, Pastor César Bracamonte, que usted iba a estar
en esta prédica, no tengo cámara en mi celular, pero sí puedo No hay verlo, problema. pero no. Sí, tengo problemas en mi celular, pero no tengo cámara. Pero estoy muy agradecida por sus oraciones, pastores. Muchas gracias a todo el grupo que sé que están orando, me están apoyando con muchas oraciones, porque sé que Dios los escucha nuestras súplicas y yo también todos los días estoy orando, buscando de Dios. Sí, tengo bajas, días que tengo bajas, pero siempre estoy orando y yo sé que Dios me levanto cada día con la fuerza de Dios Pues, y sé que todo esto va a pasar, ¿no? Que son pruebas que Dios permite por algo pero sé que todo va a pasar, pastor. amén. Mana Evelia, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted está con dolor en este momento? Sí, tengo un poco de dolor. No tengo tan intenso, yo con medicina, pero sí, tengo momentos que me falta el aire, a veces no puedo respirar, Ya. Yo pero quisiera que usted se acuerde, haga un inventario en este momento de todo dolor y todo malestar que está pasando, sea consecuencia del mismo cáncer o sea consecuencia del tratamiento. Pero haga un inventario de cómo se siente en este momento todo dolor, todo malestar o la misma dificultad de respirar. Y mientras haces ese inventario, yo quiero dejar algo claro. El maestro Mats habló pues de un cáncer, que tenía un cáncer muy agresivo. La verdad es que la palabra de Dios dice en Isaías 53, dice que Jesús, cuando él estaba en la cruz, él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. amén. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, por muerto, pero él herido fue por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él pagó el precio para que tengamos paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero recalcar algo. Jesús ya llevó tus enfermedades, Evelyn. Él ya las llevó. ¿Correcto? Él ya llevó tu cáncer, él ya llevó tus dolores, él ya llevó cualquier dificultad de respirar que pudieras tener tú. Él ya las llevó. Amén. Amén. Cualquier cáncer o dolor o enfermedad o dificultad de respirar o cualquier síntoma que en este momento tú puedas estar experimentando no es tuyo, porque el tuyo ya lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz. Cualquier síntoma, cáncer, enfermedad, malestar, dificultad de respirar o lo que sea que en este momento esté en tu cuerpo, no te pertenece a ti. En realidad le pertenece al diablo, porque él es el único que trae la enfermedad. Porque el tuyo ya lo llevó Jesús. Amén. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente devolverle al diablo su cáncer. No. ¿Por qué te vas a quedar con algo que no te pertenece? No le robes al diablo, Amén. ¿no? Sí. No tienes por qué quedarte con eso. Ese no es tu cáncer, el tuyo ya lo llevó Jesús. Amén, pastor. No, por su llaga, por la llaga de Jesús tú ya fuiste curada. Aleluya. ¿Correcto? Gloria a Entonces Dios. no tienes por qué llevar el cáncer de otro. Vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús ahora. Amén. Vamos a mandar que ese cáncer regrese al que le pertenece, que es al diablo. Que lo sufra él. ¿Está lista para eso? Amén. Solo quiero que digas, gracias Jesús, Gracias, Jesús, por haber llevado mi enfermedad. por haber llevado mi enfermedad. Gracias Jesús, Gracias, Jesús, por haber llevado mis dolores. por haber llevado mis dolores, Por haber llevado todo síntoma. por haber llevado todos síntomas. Gracias Jesús, Gracias, Jesús, porque pagaste el precio.
porque pagaste el precio para que yo tenga paz. para que yo tenga paz. Y porque por tu llaga Y porque por tus llagas en esa cruz, en esa cruz, yo ya he sido curada. yo ya he sido curada. Amén. Hoy lo creo. Creo. Hoy lo creo. Yo lo recibo ahora. Yo lo recibo ahora. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por haberme sanado. por haberme sanado. Soy sana Soy sana por la llaga de Jesús. por las llagas de Jesús. Cáncer, Cáncer, quítate de mi cuerpo ahora. quítate de mi cuerpo. Ahora. Busca el dolor, busca el malestar, Ahora. busca lo que tenías. Busca el dolor. Haz lo que no podías hacer. Si había algo que te producía dolor, si no podías moverte, trata de respirar. ¿Cómo estás ahora? ¿Notas la diferencia? Gracias, pastor. Muchas gracias. ¿Cómo estás ahora? Pruébalo. Bien, pastor. Muchas gracias. Me siento bien. ¿Se fue el dolor? Sí, pastor. Prueba a respirar. ¿Está diferente? Me siento bien, pastor. Gracias a Dios. Muchas gracias. Había algo que no podías hacer. Te digo para que lo pruebes, porque no estamos aquí para orar porque hay que orar. Jesús dijo que el que pide recibe. Estamos aquí para recibir. Amén. Amén. Por eso quiero que lo Amén. pruebes bien para que te des cuenta de lo que Jesús está haciendo en tu cuerpo en este momento. Porque el poder de Dios está operando en tu cuerpo en este momento. Él está restaurando cada parte de tu cuerpo. La gloria de Dios está cayendo sobre ti en este instante. El poder de Dios, la luz de Dios, la vida de Dios se está manifestando en tu cuerpo. Y todo yugo de enfermedad y toda maldición y todo espíritu de enfermedad sale huyendo ahora. Pruébalo ahora. Si no podías moverte o no podías o tenías dificultad, no me importa si eran síntomas de quimioterapia o síntomas de la misma enfermedad. Prueba para que veas que ya no están. Me siento bien, pastor. Puedo moverme porque me canso y siempre me cansaba mucho, pero me siento bien. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Quiero que Gracias, Señor. sepas que el poder de Dios ha entrado en tu cuerpo, está operando. No te voy a decir que dejes de ir a donde los médicos. Sigue yendo a los médicos, pero los mismos médicos van a darse cuenta que algo pasó. Se lo atribuirán a la quimioterapia o lo que quieran atribuírselo. Pero lo bueno es que Dios te sana. Amén. Aleluya. Muchas gracias, pastor. Gracias Gracias. al Señor. Yo no he hecho nada, solamente he orado contigo. Gracias. El Señor es el sanador. Aleluya. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que es vivo y permanece para siempre. Su obra continúa, su poder creativo se extiende cada día. Se sigue produciendo, se sigue creando cosas. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, amados hermanos. Si pueden invitar para mañana a otras personas que puedan ser parte de este grupo, serán bienvenidos todos. El propósito es eso, alcanzar a todos los que se pueda. Es todo un esfuerzo esto. Gracias porque Pastor anda muy ocupado. Él tiene 4 mujeres, ahora son 5, creo. No. O sea, su esposa y sus 4 hijas y su nieta, y bueno, él es el bendecido entre todas las mujeres. Él es bendito entre todas las mujeres. Así anda Hasta él. la gata, ¿no? Hasta la gata. Y ese que Happy murió, ¿no? Porque si no, con Happy todo ya eran 7. Bueno, entonces, amados hermanos, es una tremenda bendición contar con él. Gracias, Pastor, una vez más. Y mañana nos reunimos
con ese mismo propósito. La idea, como dijo al comienzo Pastor César, es estar expectantes, ¿no? Tener la expectativa alta de que Dios va a hacernos instrumentos útiles en sus manos. En nosotros mismos no somos nada. Somos nada, somos un pedazo de nada. Siempre lo digo, soy un pedazo de nada. Pero Dios con este pedazo de nada puede hacer grandes cosas, porque Él es maravilloso. Él y yo podemos hacer proezas, ¿verdad? Entonces, yo sé que ya están cansaditos. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz. Un gran abrazo a la hermana Evelia. Que el Señor siga restaurando cada órgano de su cuerpo. Puedo declarar con fe en el nombre de Jesús que para todos ustedes, en sus hogares, el poder sobrenatural de Dios opere con milagros. Que las bendiciones se multipliquen en sus casas y que la buena salud sea su inseparable compañera el resto de sus vidas en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, familia. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana para una noche de gloria. Bendiciones. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.